Segunda carta a los Tesalonicenses, versículo número 3. Hoy vamos a estudiar del versículo 3 al versículo número 12. Hace 8 días en los versículos 1 al 3, la primera parte, vimos que estaba pasando algo en Tesalónica. ¿Y qué era lo que estaba pasando en Tesalónica? Que había entrado una herejía. ¿Y cuál era esa herejía? La herejía era que alguien había dicho que el día del Señor ya estaba en marcha, que ya el tiempo de la tribulación había llegado, y eso causó un efecto en la iglesia. La iglesia empezó a cambiar, a trastornar su pensamiento, y eso produjo que la iglesia se aterrara, porque claro, la iglesia empezó a dudar: nos quedamos del arrebatamiento, no somos salvos, esa tribulación que estamos pasando no es que el Señor nos esté perfeccionando, sino es el juicio de Dios contra nosotros. Pablo nos había dicho una cosa, pero está pasando otra. Pablo nos mintió. Eso produjo en la iglesia de Tesalónica. Y Pablo va a confrontar o confrontó esa herejía. También alguien podría pensar, pero el capítulo 1 y el capítulo 2 pueden que se contradigan. ¿Cómo así que en el capítulo 1 habla de la esperanza de los tesalonicenses y que ellos tienen la esperanza bien puesta? Pero en el capítulo 2 me están diciendo que entró a la iglesia una herejía. ¿No se está contradiciendo? La respuesta es no. En el capítulo 1 habla de la esperanza de los tesalonicenses y ellos tenían la esperanza bien puesta. Pero Pablo, ¿por qué tiene que entrar a corregir la herejía? Porque la herejía puede empezar a cambiar la esperanza de los tesalonicenses. La herejía, al aterrarlos, al trastornarles el pensamiento, puede hacer que los tesalonicenses empiecen a cambiar el lugar de su esperanza, y eso era lo que los tenía aterrados. Por eso Pablo dedica una sección a hablar de la herejía. Ojo, que una iglesia vaya firme no significa que no está siendo propensa a la herejía. No vemos una iglesia más firme que Tesalónica en el Nuevo Testamento, y Satanás la atacó con la herejía. Entonces, no se contradice. Seguimos ahí entonces. ¿Cuál es la herejía? El día del Señor está en marcha. El día del Señor está en marcha. Versículo número 3. Vamos a leer el versículo número 3. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía todo esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Señor, damos gracias por darnos el privilegio y la oportunidad de poder estar aquí reunidos. Venimos, Señor, ante ti, ante tu palabra. Oramos, Señor, que nos permitas poder comprenderla, Señor, que también tu palabra hable a nuestras vidas, que también sea confrontando nuestro corazón, Señor, permitiéndonos también conocer la verdad. Y bueno, ten misericordia de nosotros, Señor, de quien habla, de la congregación también. Y bueno, permite que podamos tener un corazón dispuesto para recibir tu palabra. Oramos agradecidos contigo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Listo, entonces la herejía, el día del Señor ya estaba en marcha, lo cual era mentira. Entonces Pablo va a pasar toda esta sección a comentarles a los tesalonicenses la razón del por qué el día del Señor todavía no había comenzado. El día del Señor todavía no había comenzado. Otra vez, simplemente como un recordatorio. El día del Señor es un periodo de tiempo en el que el Señor deja caer su ira sobre la humanidad.
principalmente sobre la nación de Israel, pero todo el mundo también tiene parte ahí. No es algo bonito, no va a ser algo en lo que las personas quieran estar ahí, porque va a ser toda la ira de Dios, la venganza de Dios cayendo sobre la humanidad. Va a ser un periodo de tiempo terrible. La Biblia lo describe como que nunca ha existido un periodo de tiempo así y nunca más lo volverá a existir, de lo terrible que es. ¿Listo? Pero entonces Pablo aquí va a pasar a hablarles a los tesalonicenses de que cuando llegue el día del Señor va a ser muy claro y va a ser muy evidente, porque van a haber muchas señales, y cuando las personas vean esas señales, pues no van a tener dudas, van a decir, estamos en el día del Señor. ¿Y cuáles son esas señales? El título de la predicación del día de hoy es El Anticristo, la apostasía previa al día del Señor. El Anticristo, la apostasía previa al día del Señor. El versículo 2 termina de la siguiente manera: el día del Señor está cerca. Todavía no ha llegado, está cerca. Versículo número 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Eso nos lleva al primer encabezado de la predicación, y es la señal que precede al día del Señor. La señal que precede o la señal previa al día del Señor. ¿Cuál es la señal que el Señor va a mostrar cuando venga el día del Señor? Va a haber un periodo tremendo de apostasía. Periodo tremendo de apostasía, y se va a manifestar el anticristo. Pero vamos por partes. Vamos a hablar primero de la apostasía. La apostasía literalmente significa, en esencia, una rebelión o revuelta. Rebelión o revuelta, o simplemente una deserción. ¿Listo? Una deserción. Hace referencia a tener un distanciamiento de la doctrina de la fe. Distanciamiento de la doctrina de la fe. Esto se puede dar dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia se pueden empezar a predicar cosas que se distancian totalmente de lo que ya está escrito en la palabra. Pero también el otro tipo de apostasía es repudio completo a la fe, dándole la espalda y negándola completamente. Ahora, para que exista la apostasía, debe haber primero un incrédulo que predique la apostasía o que sea parte de la apostasía. ¿Listo? Tiene que haber un incrédulo que predique la apostasía dentro de la iglesia, dentro de la comunidad de creyentes. ¿Listo? Dentro de la comunidad de creyentes. Hay que estar adentro para poder apostatar. No podemos llamar apóstatas a los que están fuera de la iglesia y no están aquí haciendo parte de nosotros. Para que haya apostasía, primero tienen que estar aquí adentro, negar la fe o empezar a predicar cosas distintas y después apartarse completamente. Pero primero hay que estar dentro para poder apostatar. Quiero que por un momentico vayamos al libro de Judas. Ahí, antes de Apocalipsis, el libro de Judas, porque quiero que quede claro que las personas que generan la apostasía no son creyentes. No son creyentes los que generan la apostasía. Vamos al libro de Judas, el penúltimo libro de la Biblia. Libro de Judas, versículo 3 y 4 dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 17.
Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. ¿Qué significa que no tengan al Espíritu? Que no son salvos. Las personas que generan la apostasía no son salvas. Una persona que empieza a predicar un evangelio diferente o niega abiertamente la fe, no podemos llamarlo cristiano. No podemos decir, ay, es que es un cristiano carnal, es que es un cristiano que está apartado pero va a volver. No, no es cristiano, es un apóstata. Y un apóstata no es creyente, no es creyente. Ahora, la apostasía siempre ha existido, siempre ha habido apostasía. Quiero que otra vez me acompañen a otro libro, Segunda de Timoteo capítulo número 3. Segunda de Timoteo capítulo número 3, versículos 1 al 6. Dice, también debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que a Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ahora, eso es lo que estamos viendo hoy en día. Desde que Pablo escribió esta epístola a Timoteo, ha existido apostasía. Pero entonces, ¿Pablo a qué se refiere cuando dice que antes de que venga el día del Señor va a existir la apostasía? ¿Será que es la apostasía que estamos viviendo hoy en día? ¿Sí? Ahora, quiero hacer un pequeño énfasis. Creo que hoy en día, estamos viendo una de las peores apostasías que ha existido dentro de la iglesia desde su nacimiento. Ojo, yo no estoy diciendo que la apostasía que les voy a nombrar es la apostasía a la que Pablo está haciendo referencia en la segunda epístola a los tesalonicenses, porque no es esa apostasía. Pero sí quiero que tengamos en cuenta que hoy estamos viviendo una de las peores y más grandes apostasías dentro de la iglesia. ¿Y cuál es esa apostasía? Es la tergiversación con el Espíritu Santo. Toda la tergiversación que estamos viendo con el Espíritu Santo. Y es una herejía de alcance mundial. Más de 200 países han caído en esta apostasía. ¿A qué me refiero con la apostasía de la tergiversación del Espíritu Santo? Todos los movimientos proféticos, apostólicos, todo lo que tiene que ver con la risa santa, con el vómito santo, con la tergiversación de los dones espirituales, han tergiversado completamente al Espíritu. Personas que dicen que el Espíritu Santo les habla audiblemente. Mentira, apostasía. Personas que dicen que el Espíritu Santo se les manifiesta por medio de sus emociones. Mentira, apostasía. Ahora, es una de las peores apostasías porque es a nivel mundial. Si fuera solo aquí en Colombia, no sería una apostasía a nivel mundial, no sería una apostasía tan grande, pero este tipo de enseñanzas y esta doctrina se ha apoderado más de 200 países y es una de las peores apostasías desde que la iglesia nació, pero no es la apostasía de la que Pablo está haciendo referencia. Hay algo peor que viene, pero ya el mundo va dando pasos para abrirle la puerta a esa gran apostasía. Aquí cuando Pablo hace referencia, otra vez volvemos a Segunda de Tesalonicenses, cuando Pablo está haciendo referencia a que el día del Señor no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía, Pablo no está haciendo referencia a una de las apostasías, ni la apostasía general que estamos viviendo. Pablo está diciendo que es la apostasía.
la culminación total de la peor apostasía que puede existir en la historia de la humanidad. ¿Cuál es esa apostasía? Porque hoy en día vemos cosas terribles, pero incluso lo que hoy en día estamos viendo no se compara en nada con lo que viene. Lo que hoy estamos viendo en las sectas, en las iglesias de hoy en día, es solo un pálido cuadro de la apostasía que se viene. ¿Y cuál es esa apostasía? Vamos a seguir leyendo. Esa apostasía va a manifestar a alguien. ¿A quién va a manifestar esa apostasía? Sigue diciendo el versículo 3. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Creo que la mejor traducción, solo en esta parte, la tiene la nueva traducción viviente. La nueva traducción viviente dice que se va a manifestar el hombre de anarquía. ¿Qué significa el hombre de anarquía? Un hombre sin ley, que él es su propia ley, que no hace caso a Dios ni a nada que tenga que ver con Dios. Él se va a poner en el lugar de Dios diciendo que él es Dios. Y probablemente esa es la apostasía total y la apostasía culminada. Ahora, vamos a empezar a describir este hombre. ¿Quién es este hombre de pecado? ¿Quién es este hombre de anarquía? ¿Quién es este hijo de perdición? La clave para identificar la apostasía consumada está en identificar a su promotor principal, a su personaje principal, el cual es este hombre de anarquía. Este hombre de anarquía, este hombre de pecado, es el que se describe en la Biblia como el cuerno pequeño, en Daniel 7:8. No vamos a ir a esos pasajes, si quieren pueden anotarlos. Daniel 7:8 lo describe como el cuerno pequeño, el primer jinete del Apocalipsis. Está en Apocalipsis 6, del 1 al 2, a quien el apóstol Juan llama la bestia, en Apocalipsis 13, pero es mayormente conocido como el anticristo. Ese es el personaje principal de la apostasía venidera, el anticristo. La Biblia lo presenta como un hombre real, un ser humano real. ¿Listo? Un ser humano real que vendrá en el futuro. En este momento todavía no está presente, aparentemente. Y en el tiempo de los tesalonicenses tampoco estaba presente el anticristo. Es alguien que se va a presentar en el futuro. Ojo, puede ser un futuro muy próximo, muy próximo. A consumar, el único propósito de este hombre es venir a consumar la apostasía total. Él es la apostasía y va a ser el responsable de lo que la Biblia llama la abominación desoladora en el libro de Daniel. Quiero que por un momento, otra vez, vayamos al libro de Mateo, porque en esto hay muchas referencias. Vamos a Mateo capítulo número 24. Mateo capítulo número 24. Mientras van llegando, el libro de Mateo, de esa sección de Mateo 24, Mateo está hablando, Jesús está hablando de las señales antes del fin, de todo lo que va a pasar en el día del Señor. Todas las señales que vemos en Mateo 24 van a suceder dentro del periodo de tiempo del día del Señor, de la tribulación y de la gran tribulación. Mateo 24:15 dice lo siguiente: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. El contexto es que los apóstoles, los discípulos le dijeron: Señor, cuéntanos cuál va a ser la señal de tu venida, cómo vamos a saber que ya se acerca el fin. Y Jesús empieza a darle todas las señales, pero una específica, otra vez lo voy a volver a leer. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Aquí quiero hacer un énfasis importante, porque algunas personas han propuesto que todas las características del anticristo concuerdan con un hombre que ya existió, que se llamaba Antíoco IV Epífanes.
o mejor conocido como Antíoco Epífanes. Ese hombre vivió en los años 215, aproximadamente 215 antes de Cristo, hasta el 163 antes de Cristo. Fue rey de Siria y el título que ese hombre se atribuyó, creo que sí es así, a él mismo, fue Epífanes, que literalmente significa Dios manifestado. Ahora, lo que este hombre hizo en Israel fue una tremenda abominación. Este hombre invadió Jerusalén y puso una estatua de su dios, de Zeus, en el templo de Jerusalén, profanando el templo de Dios. Y no solo eso, sino que los soldados hicieron que los sacrificios se detuvieran. O sea, la nación de Israel en el tiempo de Antíoco Epífanes dejó de presentar sacrificios y holocaustos a Dios, tal como lo describe la profecía de Daniel. Pero no solo eso, Antíoco Epífanes, en el lugar de los holocaustos, de los sacrificios, sacrificó a un cerdo. Y eso para los judíos es una abominación, porque es un animal impuro. Sacrificó a un cerdo en el lugar santísimo, donde se realizaban los sacrificios. Incluso los judíos lo llegaron a llamar que él era la abominación desoladora, que ese Antíoco Epífanes era la abominación desoladora. Eso es lo que muchos estudiosos concuerdan, que todas las características del anticristo están puestas en Antíoco Epífanes. Pero el único problema es que Antíoco Epífanes no puede ser el anticristo, porque Pablo está hablando de alguien futuro, de alguien que todavía no ha llegado. Él les está diciendo a los tesalonicenses, el día del Señor va a ser evidente porque vendrá, no porque ya vino, sino porque vendrá este anticristo. Ahora, lo que hizo Antíoco Epífanes fue terrible, colgaba a los niños del cuello en el templo, hacía, unos homicidios impresionantes. Pero aún, cuando nosotros vemos a Antíoco Epífanes, solo podemos ver un pálido reflejo, un cuadro muy pequeño de lo que va a venir a ser el anticristo. O sea, si para los judíos Antíoco Epífanes fue la abominación desoladora, no se imaginan el caos y la destrucción que va a causar el anticristo, el hombre que va a venir a sentarse a decir que él es Dios, ¿listo? Entonces, simplemente para tenerlo en cuenta, Antíoco Epífanes no puede ser el anticristo, porque Antíoco Epífanes fue antes de Cristo, alguien pasado, y tanto Daniel como Jesús, como Pablo, son muy enfáticos en decir que es alguien del futuro, que todavía no ha llegado y que todavía no ha existido. ¿Listo? Que todavía no ha existido. Entonces, para recordar el primer encabezado, la señal previa al día del Señor, la apostasía y el anticristo. El anticristo va a ser la apostasía. ¿Listo? Eso nos lleva al segundo encabezado, que es la descripción del anticristo, porque aquí Pablo pasa a describir cómo va a ser este hombre. La descripción del anticristo de los versículos 4 al 12. Vamos a leer, volvemos a 2 de Tesalonicenses, vamos a leer el versículo número 4. Versículo número 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este hombre, este anticristo, el hombre de anarquía, se va a oponer, volviéndose arrogante frente a Dios y a todos los objetos de culto o a los objetos de adoración. El motivo por el cual se va a oponer es con el fin de ponerse él por encima de Dios y él ponerse por encima de los objetos de culto. ¿Qué significa eso? Ese hombre se va a oponer a Dios porque él va a decir que él es Dios. Va a negar a Dios porque él va a decir que él es Dios. Claro, también se va a oponer a las otras religiones, pero el anticristo sabe que las otras religiones son falsas. El objetivo número uno del anticristo es Dios, negar a Dios y oponerse a Dios. Nosotros sabemos que todas las religiones que existen hoy son puestas por Satanás, pero aún en el tiempo del anticristo, el anticristo las va a prohibir todas.
No van a haber religiones. La única religión va a ser Él. El único objeto al cual se le va a adorar va a ser Él. El único objeto al cual se le va a adorar va a ser Él. Me pone a pensar que Antíoco Epífanes, cuando ingresó al templo, lo que hizo Antíoco Epífanes fue dirigir la mirada de todos hacia su Dios, hacia Zeus. Pero lo que va a hacer el anticristo es dirigir la mirada de todos hacia Él, porque Él va a decir que es Dios. Él se va a sentar en el templo y va a hacer que todos los seres humanos lo adoren. Hay otro énfasis. Aquí en el versículo 4 dice que este hombre se va a sentar en el templo de Dios. Probablemente va a ser en el templo de Jerusalén, en el templo de los judíos, en el templo de Dios. Solo que hay un pequeño problema. Ese templo no existe hoy en día, porque está destruido. Entonces, eso nos da el énfasis de que otra señal, antes de que venga el día del Señor, es que el templo de Jerusalén va a ser reconstruido. Tiene que ser reconstruido. Ahora, solo hay otro pequeño problema para que ese templo sea reconstruido. Y es que donde estaba el templo, hoy en día está construido el domo de la roca, creo que se llama, la cúpula de la roca, que es un templo musulmán. O sea que para construir el templo hay que quitar esa cúpula de la roca, y pues eso sería una guerra entre religiones, entre el judaísmo y entre los musulmanes. Pero tranquilos, porque ahí es donde va a entrar el anticristo, porque el anticristo se va a mostrar como un hombre de paz, donde va a llegar a hacer paz con todas las religiones y todos los países del oriente. Al anticristo no le va a quedar difícil reconstruir el templo, él lo va a reconstruir. Ahora, no está tan lejos tampoco. Hay una organización que en este momento se me escapa el nombre, no recuerdo, no sé si es la Orden del Templo, no me acuerdo el nombre de la organización. Esa organización tiene todo listo para la reconstrucción del templo, todo. Los materiales, los instrumentos, lo que va en el lugar santo, lo que va en el lugar santísimo, las vestiduras de los sacerdotes, todo lo tiene listo. Todo lo tiene, el dinero, todo lo tiene listo. Solo falta una cosa: quitar el domo de la roca y poner el templo. Pero eso va a ser trabajo del anticristo. Todo está listo. Simplemente es dar la orden y comienzan la reconstrucción del templo. Cuando el tercer templo de Jerusalén se reconstruya, el anticristo se va a sentar en ese templo y él va a decir que él es Dios, y desde el templo de Dios va a exigir que todos los seres humanos lo adoren a él, y el que no lo adore a él va a sufrir la muerte, porque va a perseguir a todos los que no le rindan culto a él, los que no le rindan culto a él. Versículo 5 dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahí la traducción original hace referencia a que Pablo constantemente les estaba enseñando este tema acerca del anticristo, constantemente. No es algo que les enseñó una vez y nunca más volvió a tocar el tema. Pablo constantemente, mientras estuvo en la iglesia de Tesalónica, les estaba recordando lo que pasaría en ese tiempo con el anticristo. Versículos 6 y 7, y aquí entramos a un tema discutido. Versículos 6 y 7 dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Qué significa eso? El anticristo no se ha manifestado todavía porque hoy hay algo que le impide manifestarse. Hay algo que le impide al anticristo manifestarse. Si fuera por Satanás, Satanás ya hubiera manifestado hace mucho tiempo al anticristo. Pero creo que ahí también nos muestra la soberanía de Dios. Nosotros no nos manejamos bajo el calendario de Satanás. Satanás no tiene voluntad de nada. Todas las cosas ocurren de acuerdo al plan de Dios. No importa lo mucho que Satanás quiera hacer algo. No puede si Dios no se lo permite. Si fuera por Satanás, Satanás bota al anticristo de una vez. Pero hoy hay algo que no se lo permite. La pregunta es, ¿qué es?
La iglesia. ¿Quieren saber la respuesta? No sabemos, porque Dios no es explícito en esa parte. Los tesalonicenses lo sabían, porque aquí Pablo les dice a los tesalonicenses, ustedes ya saben qué es lo que detiene hoy al anticristo, pero Pablo no nos dice qué es. Y nosotros no podemos especular, porque si llegamos a especular en un aspecto como estos, estaríamos corriendo el riesgo de decir alguna herejía. Lo que sí podemos decir es que se han presentado muchas posturas en cuanto a eso. Hay algunas posturas que carecen de valor, otras más fuertes. Las menos fuertes son, lo que detiene al anticristo en primer lugar son los gobiernos del mundo. Creo que carece mucho de sentido eso, porque aún el anticristo va a utilizar los gobiernos para promocionarse él. Entonces no creo que sean los gobiernos. Otra postura es que lo que detiene al anticristo hoy en día es el mensaje del evangelio. Pero creo que tampoco es válido, porque en el tiempo de la tribulación el evangelio va a ser predicado a todo el mundo. Entonces el evangelio no va a ser quitado. Los reinos del mundo tampoco van a ser quitados. Y la otra posición que también carece de sentido es la iglesia. Muchos piensan que es la iglesia la que hoy detiene al anticristo, pero tampoco puede ser la iglesia, y ya les digo por qué. Las posiciones más fuertes hacen referencia a lo que detiene hoy a la iglesia. En primer lugar podría ser el arcángel Miguel. Hay una posición que dice que el arcángel Miguel, porque incluso antes de que Daniel reciba los mensajes de Dios, en el cielo está como pasando una batalla, y hasta que Dios no le da la orden a Miguel y a los ángeles de Satanás, Miguel no puede ir a darle el mensaje a Daniel. Hay personas que se basan en ese versículo. La otra posición es que es el Espíritu Santo el que detiene al anticristo. Ahora, ¿por qué dicen que el Espíritu Santo o el arcángel Miguel? Porque en la traducción original de este versículo hace referencia a un ser, no a alguien neutro. Alguien neutro como un objeto, como un gobierno, como la iglesia. No, hace referencia específicamente a un ser. ¿Cuál es ese ser? No sabemos. El arcángel Miguel, no sabemos, no hay sustento bíblico para decir eso. El Espíritu Santo, no sabemos, porque no hay sustento bíblico para decir eso, porque aún en el tiempo de la tribulación las personas se van a salvar. ¿Y cómo se van a salvar sin el Espíritu Santo? Creo que caeríamos en un error decir que el Espíritu Santo va a ser quitado, porque Jesús nunca prometió eso. Jesús dijo que Él va a enviar su Espíritu Santo, pero no con la condición de que lo volvería a quitar. Entonces hay que tener cuidado. Lo único que sí podemos estar seguros es que lo que detiene al anticristo hoy está dirigido por Dios, y es el poder de Dios o Dios detrás de él o eso que no le permite manifestarse al anticristo. ¿Listo? Es lo único que podemos decir, es Dios. Detrás de todo es Dios quien no permite que el anticristo todavía sea manifestado. Pero cuidado, porque en el cumplimiento del tiempo, cuando sea la voluntad de Dios, Dios va a quitar eso y Satanás va a enviar al anticristo al mundo. Versículo 8, seguimos. Versículo 8 dice: y entonces, cuando ese algo sea quitado, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ese versículo 8 es tremendo. En un solo versículo, Dios dice, sí, el anticristo se va a manifestar, pero en ese mismo versículo, Dios da el fin del anticristo. El Señor mismo va a destruir al anticristo. Claro, va a ser alguien que se oponga a Dios. Dios va a ganar. Va a ser alguien que va a exigir culto. Al final Dios lo va a destruir. ¿Y cómo lo va a destruir? Simplemente con una palabra. Dios no necesita venir y pelear contra el... No. Simplemente va a decir una palabra y el anticristo va a quedar completamente exterminado. Y creo que ese momento para la humanidad va a ser humillante, porque muchas personas en el tiempo de la tribulación van a poner su confianza en el anticristo y van a comenzar a adorar al anticristo y van a pensar que el anticristo es Dios, negando con sus acciones al verdadero Dios. Y en un momento a otro, Dios va a destruir al anticristo.
¿Y dónde quedó aquel en quien tenían puesta su esperanza? Destruido, porque no tiene poder delante de Dios. No tiene poder delante de Dios. Versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Quién está detrás del anticristo? Satanás. Satanás es el origen del anticristo. Ese hombre real va a ser usado por Satanás. Satanás es el que va a estar obrando a través de ese hombre, del anticristo. Ese hombre tendrá influencia y poder de Satanás, pues él influirá en el anticristo, poder, señales y prodigios mentirosos. Tanto que aquel hombre de anarquía, el anticristo, va a sufrir una herida mortal. Va a sufrir una herida mortal. Quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo número 13. Apocalipsis capítulo número 13. ¿Listo? Apocalipsis capítulo número 13, versículos número 3 y 4. Dice, bueno, ahí en el capítulo 13, Juan está hablando del anticristo y del falso profeta. El versículo 3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se manifestó, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? El anticristo, intentando plagiar siempre a Cristo, va a sufrir una herida mortal. Aparentemente va a perder la vida, pero ¿qué va a hacer Satanás? Aparentemente lo va a resucitar con sus poderes engañosos. Y claro, imagínense, el ser humano en ese momento va a estar endurecido. Aparece un hombre que empieza a hacer todos los reflectores hacia él. Ese hombre muere, pero resucita. Y apenas resucita, en ese momento le va a decir a toda la humanidad que tienen que adorarlo porque Él es Dios. Y sus acciones acaban de demostrar que Él es Dios. Y todos los seres humanos van a ir detrás de la bestia, o sea, el anticristo, adorando al dragón. Aquí en Apocalipsis al dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Satanás. O sea que Satanás puede hacer milagros. ¿Satanás puede utilizar personas para hacer milagros? Sí. Incluso, aquí un pequeño paréntesis, Satanás también le va a dar poder al falso profeta para que haga descender fuego del cielo. Claro que Satanás puede darle ese tipo de poder engañoso a los seres humanos. A los seres humanos. Por eso cuidado. Otra vez lo que hablábamos hace 8 días, que miércoles de milagros, que lunes de sanidades, cuidado porque no viene de parte de Dios. Seguimos. Versículo número 10. Versículo número 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Creo que ese pasaje es triste también. ¿Cuál es el propósito del anticristo también? Dios, ¿por qué permite que el anticristo sea manifestado en la tierra? Para engañar a los seres humanos que lo rechazaron a él. Ahora alguno podría pensar, uy, tan injusto Dios. O sea que Dios va a mandar a propósito de aposta un engaño. No, porque cuando nosotros, no sé si se acuerdan las predicaciones de Apocalipsis, en todo el periodo de la tribulación, Dios es muy misericordioso y da oportunidad tras oportunidad. Envía 144,000 judíos que prediquen el evangelio porque quiere que se salven. Después de eso, o en consecuencia también en eso, envía a dos testigos.
que sigan predicando el evangelio porque quiere que se salven. Pero ¿cómo es el corazón de las personas en ese tiempo? Endurecido, no quieren creer. Entonces Dios, está bien, yo les di todas las oportunidades para que creyeran, no quieren creer, está bien, entonces les voy a enviar un poder engañoso y en ese poder engañoso sí van a creer y sí van a poner su confianza. Y simplemente por el hecho de rechazar a Jesús e ir tras la mentira, van a ser condenados. Pero nadie puede decir que las personas que son engañadas nunca tuvieron oportunidad delante de Dios, porque Dios les dio todas las oportunidades para que creyeran. Y estos versículos me parecen irónicos. Viene la verdad y no la creen, pero viene la mentira y la creen. O sea, son capaces de rechazar la verdad en su esplendor, pero viene una pizca de mentira y el corazón engañoso del ser humano sale corriendo detrás de esa mentira que es el anticristo. Es tremendo. Hoy nosotros tenemos la evidencia de que Jesús resucitó, pero a los seres humanos parece no importarles. Pero en ese tiempo alguien les va a decir, miren, el anticristo resucitó. Sí, Él es Dios. Él es Dios, sí, Él es Dios y yo creo en eso. Pero ¿y Jesús? No, Jesús no, el anticristo. Él es. Obviamente las personas no le van a decir anticristo. Nosotros le decimos anticristo. Las personas en ese momento le van a decir Dios, mi Salvador, mi Señor. Incluso creo que también va a ser un engaño muy fuerte para el pueblo judío, porque hoy el pueblo judío no reconoce a Jesús como Salvador y ellos hoy están esperando a un Mesías, todavía, hoy están esperando un Mesías. Y adivinen a quién van a proclamar como Mesías, al anticristo. Cuando el anticristo se manifieste, terrible, van a caer completamente en la mentira, pero no nos vayamos muy lejos, porque probablemente nosotros no vamos a estar en el tiempo de la tribulación, no nos vayamos muy lejos. Hoy puede ser que nuestro corazón esté igual de endurecido que las personas de la tribulación. Hoy puede ser que mi corazón esté tan endurecido que esté negando a la verdad, que esté negando a Cristo y esté yendo detrás de mentiras. Hoy puede ser que mi corazón esté tan duro que rechace a Jesús y que vaya detrás de cisternas rotas. Y el fin de esas personas va a ser el mismo que las personas de la tribulación, condenación. Porque sencillamente sus corazones decidieron rechazar al Salvador y al Mesías. Sencillamente decidieron rechazar al Salvador y al Mesías. Y creo que nosotros también tenemos, en parte, algo de culpa en eso. Porque hoy en día nosotros no estamos predicando el evangelio de salvación como tiene que ser predicado. Si nosotros hoy les preguntamos a las personas que están afuera por qué tienen que creer en Cristo, esas personas no saben. Lo que esas personas han escuchado es que tienen que creer en Cristo para que sus vidas prosperen. Ese no es el evangelio. Las personas dicen que tienen que creer en Cristo para que Él arregle sus matrimonios. Eso no es el evangelio. Tienen que creer en Cristo para que todo les vaya bien. Ese no es el mensaje del evangelio. Lo que nosotros tenemos que salir a predicar para que las personas crean es que somos pecadores y que nuestro pecado nos tiene separados de Dios y que por eso necesitamos a Jesús, que simplemente al ver mi vida, mis pecados, cada uno de esos pecados me tiene que apuntar a Cristo, porque Cristo es la única esperanza para mi pecado, para un pecador como yo. Hay algo más grande que mi matrimonio se mejore y es mi eternidad con Cristo. Hay algo más grande que mi prosperidad económica y es mi eternidad con Cristo. Hay algo más grande que mi confort aquí en la tierra y es mi eternidad con Cristo. No importa si pasamos toda la eternidad, si pasamos toda la vida aquí en deudas, sufriendo, desanimados, no importa. Con tal de que nuestra eternidad la pasemos con Cristo. Pero ¿cuál es la mentira que Satanás está metiendo hoy? Tu cielo es aquí y ahora. Hoy no está el anticristo, pero Satanás nos puede estar metiendo mentiras detrás de las cuales nosotros vamos corriendo. El cielo es aquí y ahora. Tienes que vivir aquí y ahora a tu conveniencia, con tu confort. Ese no es el mensaje del evangelio y puede ser que nuestro corazón esté corriendo detrás de esas mentiras. Claro, para nosotros es muy fácil desde este punto señalar a las personas de la tribulación. ¿Cómo es posible que van a creer en el anticristo?
Todo está muy claro ahí. Bueno, ¿y nosotros cómo estamos? Nosotros no estamos igual que ellos corriendo detrás de mentiras. Nosotros no estamos igual que ellos con un corazón endurecido, rechazando la verdad y viviendo para nosotros mismos. Estamos iguales. Estamos iguales. Por lo menos ellos van a tener un poder engañoso enviado por Dios. Hoy, ¿quién es el que nos envía el poder engañoso a nosotros? El mismo mundo, nuestro mismo corazón. Y nosotros vamos derechito detrás de esa mentira. Y hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Otra vez, el anticristo va a hacer de todo para engañar a la humanidad y la humanidad va a correr detrás de él. Pero aún, a pesar de todo, cuando el anticristo se manifieste y sea mentiroso, aún en ese momento, Dios va a seguir teniendo misericordia de las personas y Dios va a seguir extendiendo su gracia y Dios va a seguir mostrándole oportunidades a las personas, hasta el punto que las personas ya no quieran nada con Dios y lo rechacen abiertamente. Pero aún cuando el anticristo se manifieste, el Señor va a seguir extendiendo su misericordia. Lo mismo que hace hoy con nosotros. A pesar de que nuestro corazón engañoso va detrás de tantas cosas, el Señor sigue mostrando su misericordia y mostrándonos el error para que corramos a sus pies. No podemos tener un corazón tan endurecido para seguir detrás de nuestro propio corazón. No podemos tener un corazón tan endurecido para seguir detrás de las mentiras que Satanás nos está mostrando. No podemos seguir tan endurecidos para seguir detrás de lo que el mundo nos está mostrando. Y quiero terminar con un ejemplo que se me vino a la mente ahorita. Cuando una persona está en alta mar, en un botecito, y hay agua salada, lo que se recomienda es que una persona no puede tomar esa agua salada, porque es mala. Pero ¿qué es lo que hace todo el contexto de la persona en alta mar? La persona está desesperada, empieza a mirar a su alrededor, no ve nada, y de un momento a otro mira el agua, y no tiene nada más. Está desesperado, días ahí, y mira el agua. ¿Y qué empieza a pensar esa persona? Tengo que tomar, porque se ve fresca. Y la persona toma. ¿Y qué pasa? Lamentable final para esa persona. Es lo mismo que ocurre hoy con nosotros. Satanás empieza a utilizar lo mismo que ocurre con nosotros y lo que va a ocurrir en este tiempo. Satanás empieza a utilizar todo el contexto, intentar que nuestra circunstancia parezca desesperante, empezar a mostrarnos necesidades que no necesitamos, y de un momento a otro nosotros, desesperados, indecisos, con dudas, vamos a terminar mirando el agua. ¿Y qué vamos a hacer con esa agua? La vamos a tomar, cayendo completico en el error y en el engaño. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Otra vez versículo 12 y terminamos. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios no es un monstruo que envía un mensaje engañador simplemente porque quiere ver a las personas perdidas, ¿no? Las personas van a terminar condenadas y ahí está claro, porque no creyeron a la verdad, porque la rechazaron y mientras la rechazaban se complacían en la injusticia, en la injusticia. Va a ser un momento muy triste para las personas que estén en la tribulación. Pablo aquí calma el corazón de los tesalonicenses. Los tesalonicenses terminan de leer esta parte y les vuelve el alma al cuerpo. No, todavía no está la apostasía. No, todavía no está el anticristo. No, el Señor todavía no ha llegado. El día del Señor todavía no está en curso. Excelente. No podemos seguir prestándole atención otra vez a esas herejías. Tenemos que seguir enfocados en Jesús, viviendo para Él con nuestra esperanza puesta en Él. Y descansa en los tesalonicenses. Y espero que también este pueda ser un mensaje de ánimo para nosotros. Probablemente nosotros no vamos a ver al anticristo. Probablemente no. Probablemente el anticristo ya nació. O probablemente no. Probablemente ya se quitó lo que lo va a detener. O probablemente no. Pero el mensaje sigue siendo el mismo. No tenemos que creer a la mentira, tenemos que seguir con los ojos puestos en el Señor, desechando la herejía, confiando en el Señor
y con nuestra esperanza puesta únicamente en Él. Nuestra esperanza puesta únicamente en Él.